Bueno, buenas tardes a todos los participantes de esta pequeña conferencia, estudiantes, profesores, escuché, colegas, comunidad universitaria y quizás más de algún invitado que se ha tomado el tiempo de estar en este ratito, estos 40 minutos, quizás un poco más, para poder conversar un poco de algo que ya es importante tomar en consideración, a pesar de que ya es parte de la literatura, digamos, de los diarios y vienes y diremes que van a lo largo de Europa, a lo largo de Estados Unidos, países vecinos, etcétera, y que tiene que ver con, aquí ya le hice un ajuste, sí, claro, un retorno efectivo, porque a la medida que avanza también se retrocede, y claro, la pandemia nos está dejando con un nivel de incertidumbre muy, muy, muy grande, y eso es interesante, tratar de dar luces más o menos hacia dónde podríamos ir gestionando e ir tomando algunas decisiones que nos vayan llevando lentamente a cuidar dos cosas, que uno obviamente es todo lo que es salud también, y para algo que también a todo el mundo le interesa, que tiene que ver con la economía propiamente tal, no solo doméstica, personal, sino también economía en su amplio contexto nacional y global. Entonces, no solo darle la bienvenida y bueno, después con todas las consultas que quieran y ahí podemos armar un bonito debate, tirando ideas o diferentes puntos de opinión en virtud de lo que uno va ahí exponiendo. Y la idea, como mencionaba yo, es tratar de responder a una sola pregunta. Eh, ¿Qué consideraciones deberíamos tomar en cuenta para este retorno efectivo? ¿Ya? Y sobre eso vamos a hacer un paseo, por decirlo así, en la cual vamos a retomar algunas cosas que el COVID nos ha enseñado, que nos ha impactado, para luego entrar a los desafíos organizacionales. Como dice, voy a dejar al tiro un aviso, una nota de aviso en el fondo, que no tengo la bolita mágica, estamos jugando demasiado a corto plazo, o sea, tratar de pronosticar cosas que vengan para muchos es bastante difícil. Pero como dice, le haremos el empeño de tirar un escenario, una línea de acción, unos lineamientos en el fondo que pueden ser bastante útiles, tanto para aquellos que toman decisiones, como también para aquellos que nos están escuchando, que les puede servir para reflexionar. Entonces, por el momento, como le digo, está sumamente complicado el hecho de tratar de generar un escenario pronto. O sea, es cosa de ver diferentes industrias, negocios, cómo se están comportando, cómo ha ido evolucionando el tema del retail, el tema de la salud, los hospitales, las clínicas, cómo algunos van, otros no tienen. La educación tiene un tremendo desafío, la parte de educación, la educación escolar particularmente. Y así hay diferentes sectores industriales que evidentemente cada uno va de acuerdo a su realidad, y si entramos al mundo de las empresas, cada uno también va a tener su propia realidad, y eso hace que sea sumamente difícil tratar de entender lo que va a ocurrir o lo que va a venir. O sea, y si eso lo ampliamos, lo amplificamos a lo que está pasando en el mundo, es más difícil aún es. Entonces, hay que tratar de comerse este elefante poco a poco, con mayor seguridad, y tratar de ir entendiendo un poco los fenómenos que van ocurriendo tanto no solo en la economía, sino también en el comportamiento social, en las decisiones políticas. O sea, que hay muchas cosas que, que realmente están detrás, y todo esto va en virtud de simplemente los resultados que las estadísticas globales nos entregan a cómo se ha ido comportando esta pandemia, el coronavirus, en cada una de las diferentes localidades, y han hecho que algunos vayan tomando decisiones más apresuradas, quizás desde un punto de vista, otras decisiones un poco más correctas que otras, pero también los gobiernos también y las empresas han tomado decisiones de ir retrocediendo. O sea, en la medida que avanzan también vuelven, en virtud de mantener un equilibrio con la salud, ¿ya? ¿Verdad? La salud global, la salud de las personas, propiamente tal. Entonces, sobre eso, vamos ahí, como dice, vamos a conversar un poquito rápidamente de lo que ha sido este fenómeno del COVID. Vamos a ir viendo también los impactos que ha ido dejando el COVID propiamente tal a lo largo de estos 5 meses, 6 meses que estamos ya enclaustrados, digamos, con cuarentena obligatoria, y para luego entrar a los desafíos organizacionales que vienen, cosa de ir tomando consideraciones respecto al retorno. Un retorno que posiblemente puede ser ahora, hablando del caso chileno, como ya muchos están pensando en el próximo año. O sea,
Hay de todo un poco entre los múltiples escenarios que se hablan y luego plantear algunas reflexiones finales que puedan ser de conclusión a esta exposición. Entonces, entremos al tema del COVID, ¿verdad? Hagamos memoria, ¿qué pasó en enero, ¿verdad? Marzo, febrero de este año, en Europa, cuando empezaron a aparecer las primeras explosiones con respecto a lo que es sanidad, gente enferma, fallecidos, hipótesis de qué pasaba, que este virus tenía algún componente del SIDA, tenía algún componente de otras enfermedades anteriores que provenían del cerdo, que provenían del murciélago, y así precisamente hasta que llegó marzo, como hablando ya a nivel local, y hubo la explosión nacional con respecto a las alzas que nadie veía que podían ocurrir. Entonces, ya marzo, abril, uno ya habla precisamente que es un tema global, ya no es un tema local, no es un tema de China, no es un tema de España, no es un tema de Italia, no es un tema de Portugal, no es un tema de Grecia, no es un tema de Chile, sino simplemente ya pasó a tener un componente humanitario global. Entonces, donde todo el mundo de la noche a la mañana se empieza a preocupar por qué en el fondo están ocurriendo estas cosas, qué características tiene esta enfermedad y cuál ha sido el impacto no solo en la salud, digamos, de las personas, sino también a nivel de negocio, cómo podemos ver que al final, de una u otra manera, el mundo se detuvo. Si uno hacemos memoria, como les digo, vámonos febrero, marzo, abril, el mundo completamente se detuvo, caímos en un shock tremendo, fábricas cerradas, reconversión de las industrias, reconversión del empresariado, del emprendedor. De la noche a la mañana nos dijeron los niños no van al colegio, de la noche a la mañana nos dijeron usted no sale de su casa, de la noche a la mañana nos dijeron oye hay toque de queda, y así un millón de cosas ya en las cuales nos encontramos en el fondo con un tremendo murallón y había que sobresalir, ¿no? O sea, cómo pasarlo aún a sabiendas que no se entendía nada. O sea, estaba todo en pañales, o sea, había una proliferación también de estudios, investigaciones, cuánta cosa se habló de cosas conspirativas con respecto a esto, que los poderes globales, que China, que Estados Unidos, que después se metía Corea del Norte, y así sucesivamente. Y al final nos encontramos precisamente con una realidad que nadie esperaba, nadie veía venir y evidentemente soltó muchas aristas, mucha arena, mucho ripio en el fondo, en las condiciones de vida, en las condiciones nacionales y en la forma en la cual nosotros, las empresas, estamos gestionando. Entonces, eso obligó de hecho, hizo transformaciones tremendas, especialmente en el mundo de la tecnología. O sea, aquellos que todavía están pensando en incorporar tecnología, hoy día es como ley sine qua non. O sea, el que no tiene tecnología juega fuera de cualquier partido. Nosotros que estamos en parte del mundo académico también, o sea, cuántas instituciones de la noche a la mañana tuvieron que incorporar plataformas como Teams en este caso, otros están comprando Zoom, otros la suite Google, y así sucesivamente para ir rearmándose de algo que no estaba considerado, o sea, en ninguna parte se veía venir aspectos que íbamos a cambiar las aulas, hablando del mundo de la educación, por pantalla. Entonces, ese es un solo ejemplo. Entonces, y la misma historia con respecto al retail o otras cosas de la venta de mesón a venta delivery. Entonces, evidentemente, muchas cosas fueron cambiando. Y a la luz de eso, las empresas se fueron quedando atrás, fueron mostrando un poco también, como les mencionaba, su yayita, y tuvieron que empezar a reaccionar rápidamente, y aún así todavía hay muchas que van muy atrás. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Esto a fecha de hoy, ¿verdad? Hoy día en el mundo hay 290.000 casos diarios y se han acumulado 28 millones de casos desde marzo a la fecha. Y solamente en Chile hay 430.000 casos confirmados y de los cuales 11.000 han sido fallecimientos y a la fecha, gracias a Dios, los números van, tanto a nivel global como a nivel local, van a la baja. Entendiendo que ya tuvimos a nivel chileno un momento de pic y todavía aún se espera el rebrote, pero hay que ver cómo hoy día a la luz de los resultados, a la luz de las experiencias, se van tomando decisiones o se van buscando los mejores planes, tanto sanitarios como de convivencia social, convivencia del trabajo, para efectos de
como antes se hablaba, aplanar la curva y tratar de que nuestros sistemas no se saturen y la tasa de contagio y evidentemente la tasa de fallecimientos vaya disminuyendo a través del tiempo hasta que esté lo más estable posible y eso ya permita lentamente ir o aprovechando las capacidades que están dando vuelta y harta capacidad ociosa en cierta manera en muchos sectores. Entonces, los gobiernos han entrado, o el mundo ha entrado con una obligación y un desafío que a la larga es un trade-off. Hay un costo ahí de oportunidad muy, muy particular, que en el fondo que o nos dedicamos a cuidar a las personas, o bien, como dice ir, a salvaguardar el sustento que un poco va el hecho del bienestar económico. O sea, ¿es la economía o es la salud? Entonces, ahí donde ha habido una suerte real de ensayo y error. Entonces, eso ha permitido que diferentes países, diferentes gobiernos, tanto Chile como otros, vayan probando cómo va el hecho de ir reactivando la economía, pero también al mismo tiempo cuidando a las personas, que en el fondo son la parte fundamental del ciclo económico. Entonces, claro, algunos han sido más agresivos, han habido países muy en cuanto a las cuarentenas, en cuanto al encierro. Recuérdense las fotos de España, de Italia, hace unos meses atrás, donde realmente nadie andaba por las calles. Entonces, claro, ahí hubo una decisión que va por el tema de la salubridad. Claro, también la evidencia mostraba que sí o sí había que hacerlo. Pero por otro lado, también la economía se ha afectado. Pero también nos encontramos con otros países como Estados Unidos, ¿verdad? En su momento España, los cuales apostaron por el desarrollo, por estimular la economía, pero también se encontraron con que las tasas empezaron a aumentar y obligó también bueno, Estados Unidos a convencerse de que esto era realmente un tema que no era de jugar y España también a retroceder. Lo mismo le pasó a Portugal, lo mismo le pasó a Italia en algún momento. Entonces, evidentemente acá hay un tema de todos, no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad, de hacerse cargo con respecto a los aspectos que tienen que ver con la obligación. O sea, nosotros también en nuestras familias tenemos que no solo salvaguardar, como dice ahí, un poco la economía, pero también cuidar a quienes nos rodean, nuestro círculo más cercano. Y evidentemente a nivel de las políticas públicas o de las decisiones gubernamentales, también mantener este equilibrio. Pero aún así, y lo curioso es que a pesar de toda esta lucha, y también uno también podría entender que el encierro causa diversas presiones psicológicas por salir, tocar, rozar, hablar con gente, ¿verdad? Pero pasa a ser curioso este efecto que está acá. O sea, en la misma ciudad donde se dice que hubo el brote, hoy día, hace unos meses atrás, tenemos unos tremendos espectáculos que son bastante contrarios a los mensajes que se dan. Bueno, la otra vez también salió una foto con respecto a cómo está la escolaridad en Chile, entonces también todos bien pegaditos, y sin mascarillas, sin un montón de cuidado, entonces claro, ¿para dónde va? Entonces te surge la duda si las decisiones son correctas, no son correctas, o sea, estamos hablando en un plano mucho mayor, ¿verdad? Entonces, como aún hay incertidumbre, puede que esto sea un dolor a posteriori que todavía no sabemos si es que realmente es uno de los caminos correctos o realmente ir piano, como se podría decir, es otro de los caminos correctos. Entonces, hoy día el coronavirus, claro, ha estallado, está medianamente estabilizado en el mundo, pero aún sigue estando esa disyuntiva entre protección sanitaria a la población, protección a la humanidad, o bien protección a la economía en términos de estimularla. Entonces, claro que nos estamos viendo enfrentados a un montón de disyuntivas por lo mismo. La incertidumbre ha sido un dolor de cabeza y la incertidumbre genera miedo y la incertidumbre genera postergación en las tomas de decisiones y la postergación en la toma de decisiones genera ansiedad y la ansiedad a veces nos lleva a equivocarnos. Entonces, a veces mejor respirar o bien buscar la mayor cantidad de información y, bueno, jugar. Hay veces que no necesariamente tenemos que tener toda la información completa. En cuanto a los impactos, rápidamente hablando, ya también el comercio se vio altamente afectado, como hemos mencionado, claro, las fronteras han sido cerradas, las ciudades fábricas dejaron de producir, grandes compañías como las de automóviles, algunas industrias de la manufactura de la salud,
otros de la manufactura de la ropa han tenido que reconvertirse precisamente para poder aprovechar capacidad instalada, pero en términos generales, como dice ahí el estudio CPV World, hoy día a la fecha hay un 17% menos, o sea, de contracción con respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, claro, de enero a septiembre, hablando del caso chileno, ¿verdad? La economía funcionaba muy bien, muy bien. Entonces, estaba normal, quizás con crecimiento razonable y con los típicos problemas de cualquier país en términos de su economía, pero en el mismo periodo de enero a septiembre de este año hay una contracción global en el 17%, un 17%, perdón, y eso realmente impacta porque en el fondo ya estamos en un periodo recesivo bastante fuerte y ahora hay que ver cómo viene posteriormente, si es que hay reactivación o no reactivación. Entonces, sí o sí, el coronavirus ya a nivel de comercio nos ha afectado. Como les mencionaba, se han cerrado países, han habido problemas con fronteras, se han tenido que revisar los acuerdos internacionales y así sucesivamente. También las empresas han tenido que renegociar o arreglar su forma de abastecerse de un mundo global a un mundo más regional o más local. Entonces, ha habido toda una suerte de cambio en las relaciones económicas que evidentemente han llegado a estos números de contracción. Por otro lado, también las industrias, como se menciona ahí, también han tenido un impacto financiero bastante fuerte. Podemos ver, por ejemplo, todo el mundo del entretenimiento, los servicios educacionales, y todo lo que es el turismo, ¿verdad? O servicios de alimentación, son, son los que más tienen un grado de afectación, digamos, de dolor por el COVID. Pero estando la minería y el transporte y el almacenamiento con aquellos que tienen mayor impacto financiero. Ya sea porque concentran más gente, ya sea porque son más intensivos mano de obra, ¿verdad? Ya sea porque las operaciones obligan precisamente a tener una mayor presencia y así sucesivamente. No así en cambio, nos vamos al otro extremo, servicios profesionales, ¿verdad? Abogados, ciertamente contadores, auditoría, profesores, o servicios financieros como la banca y los seguros. Claro, menos porque son compañías y son servicios con los cuales uno puede trabajar desde la casa, son altamente tecnologizados y por lo tanto han mantenido una continuidad operativa bastante poderosa. Pero también nos encontramos con un caso, los utilities, ¿verdad? Que tiene que ver con los servicios básicos, gas, agua, teléfono y esas cosas. Claro, no tiene ningún grado de que se afecte por la misma razón que también se puede trabajar en vía remota, las visitas técnicas son aisladas, ¿verdad? No hay mayor contacto, pero claro, la cadena de pagos, como se ha visto suspendida, el riesgo financiero pasa a ser mayor. Entonces, claro, si vemos las realidades, la gente ha dejado en algunos casos de pagar cuentas, ha dejado de pagar algunos créditos quizás, pero en el fondo, claro, y ahí le pega porque otro de los dolores de cabeza que tiene que ver justamente con el empleo, hace que lo que mencionaba de lo que es la cadena de pago se vaya cortando. Acá tenemos una imagen global rápida que quiero explicar que cómo el desempleo se va afectando a nivel global por rango etario. Entonces, claro, quienes más están sufriendo en términos de trabajos vulnerables, entiéndase, gente que atiende en los mesones, gente que está metida en el transporte, gente que trabaja en la bodega, en rango etario hasta los 30 y tantos años, ¿verdad? Y algunos de los 30 hasta los 50 se ven sumamente afectados en términos de su nivel de ingreso. Entonces, aquí podemos ver cómo, tanto para el mundo de los trabajos vulnerables como para los no vulnerables, perdón, los rangos etarios y el efecto de ingreso se da. Ahora, ¿dónde están los mayores desempleos? Podemos ver justamente en todo lo que es la hotelería y el turismo, ¿ya? O los entretenimientos como el cine, ¿verdad? Los restaurantes, etcétera. Después, ahí obviamente los servicios de negocios profesionales también han visto afectados porque, claro, se empiezan a contratar menos cosas y por lo tanto, o menos consultorías, o menos auditoría, u otro tipo de servicios, y por lo tanto sí o sí hay un impacto propiamente tal en términos del desempleo. Claramente, claro, las actividades financieras han habido en incremento y el sector público también tiene una baja
también baja tasa de rotación de desempleo. Por lo tanto, si nos estamos dando cuenta, nos vamos centrando en algunos servicios profesionales, ¿verdad? La hospitalidad y el turismo, y todo lo que tiene que ver con el sistema retail cualquiera. Intercambio del retail. Entonces acá están los mayores dolores de cabeza por sectores y podemos ver, digamos, cómo se comportan a nivel de rango etario el impacto del desempleo en cuanto nos ha llevado el COVID a nosotros. En términos de la sociedad, y aquí simplemente me voy a referir a Chile para contextualizar, como sale ahí, ha habido toda una suerte de pesimismo, se ha ido acumulando un pesimismo. McKinsey, bueno, hasta mayo, y yo creo que ha sido en aumento, todo de las inseguridades y los escenarios y la forma pesimista de ver el futuro va incrementando. Como se puede ver ya en abril, ya un 30 y tanto por ciento hablaba que los próximos meses iba a ser bueno. Pero yo le aseguro que posiblemente hoy día muchos están pensando que ni fu ni fa, o sea, todavía están más inseguros, pero ha disminuido el optimismo que estaba a comienzos de la pandemia. Y por el otro lado, claro, los sentimientos de la población están muy ligados a todo lo que es la relación familiar, o sea, que la salud familiar se va a ver afectada, la habilidad de relacionarse con otro, el tema del trabajo. Entonces, claro, son porcentajes bastante fuertes en cuanto a cómo la percepción nuestra, ya con respecto a las relaciones, al trabajo, a la economía personal, familiar, este pandemia, este bichito que anda dando vueltas, sí o sí nos va afectando y nos va agotando, porque también hay una suerte de agotamiento, no solo por el hecho de estar trabajando en las casas o los hechos de la información, sino también por un efecto natural que por decirlo así, por un efecto red en el fondo, nos vamos viendo afectados precisamente por tratar de luchar por una convivencia o por llevar la vida lo más normal posible dentro de la anormalidad que conversamos al principio. Han habido también impactos en el valor, ¿no? Eso ha sido muy interesante ver cómo las personas o las sociedades también han cambiado todo una escala de la cual van mirando el mundo. O sea, primero hay un fuerte vuelco a lo digital, o sea, lo digital está tomando cada vez más fuerza, el tema de las clases en línea, lo que hablamos delante al comienzo, el tema de los webinars, el tema de las compras por internet, y así sucesivamente, la música, digamos todo lo que es televisión o streaming, o sea, cualquier cosa que hoy día nos sirva de entretenimiento, nos sirva de aprendizaje y nos sirva para comerciar, que esté apalancado por tecnología va a ser valorado. Entonces hay un vuelco hacia lo digital y por lo tanto ya se está valorando que no solo existan redes sociales, sino también yo pueda interactuar a través de la tecnología con los otros. Ha habido también un shock a las lealtades. Eso también es una cosa muy interesante. O sea, lo que para nosotros posiblemente eran marcas maravillosas o marcas o compañías en las cuales se destacaban, hoy día ya no. O sea, hoy día vamos al mejor postor, al que sea más rápido, al que me genere servicios básicos y me permita sobrellevar esta situación en la cual la sociedad no estamos viviendo. Entonces, y también, ¿por qué este choque a las lealtades? Porque también, o sea, la pandemia ha llevado a mostrar no necesariamente lo mejor de las organizaciones, porque al estar encerrados, claro, cambia la forma de operar, cambia la forma de gestionar, cambia la forma de relacionarte con los clientes, cambia la forma de relacionarte entre las mismas personas de las organizaciones. Por lo tanto, a quien yo fui leal, hoy día ya no, hoy día estoy buscando otras cosas y por lo tanto estoy buscando servicios, estoy buscando que me respondan oportunamente, fundamentalmente eso, porque estoy encerrado en mi casa, entonces me tienen que dar una respuesta. Por lo tanto, hoy día el coste de cambio es bajísimo, es sumamente bajísimo. Por otro lado, hay mucho mayor transparencia por la higiene, la gente está pidiendo mucho más precaución, o por lo menos notar que hay más precaución, que hay gel, que hay toma de temperatura, que la gente usa guantes, la mascarilla, que las góndolas están ordenaditas y bien cuidadas cada cierto tiempo, que las clínicas se sanitizan 2, 3, 4 veces en el día, que los mismos, los centros de distribución, los locales también se cierran a ciertas horas para la sanitización, y eso hoy día a la gente no le molesta, o sea, está dispuesta a esperar 2 horas, perdón, estoy exagerando, quizás 1 hora,
¿ya? Que la tienda no esté abierta, yo haciendo cola simplemente porque me la están higienizando, por lo tanto eso es valorable. Por otro lado, también en el valor hay un retorno a lo básico y eso es sumamente interesante, un back to basic, o sea, se está valorando la vida familiar, se está valorando el hecho de estar con tu hijo y ayudándole en las tareas, se está valorando la comida de casa, se está valorando con este asunto del alejamiento el mayor sentimentalismo al pasado, ¿verdad? Traer recuerdos, hoy día te está a través de justamente la explosión y la explotación de las redes sociales. Hoy día es muy habitual encontrarte con volver a los compañeros de colegio, volver a los compañeros de universidad, volver a los compañeros de clubes y empezar a buscar al resto. Entonces empiezas a valorar las cosas, las relaciones, los tratos, todo empieza a florecer en ese sentido, pero desde una perspectiva positiva. Entonces también la gente está cambiando una forma de relacionarse en eso y rescatando elementos fundamentales que quizá para la sociedad en algún momento se perdió. Y lo otro, un retorno a la economía familiar, o sea, todo lo que era la antigua puericultura, hoy día es temón. Hoy día es temón, hoy día se está cuidando. Si yo puedo fabricar, yo puedo cocinar, yo puedo hacer el pan, yo puedo hacer el queque, lo voy a hacer en vez de ir a comprarlo. Hoy día se le está dando comida para los perros desde la comida de la casa y así sucesivamente. O sea, hay cambios bastante interesantes en cómo la sociedad también o las personas estimulados por esto han vuelto a algunos aspectos, como insisto, que se perdieron y otros que tienen que ver evidentemente con estas transiciones naturales que cualquier shock desde el punto de vista social o económico va obligando. Ahora, hay que entender que este no es un choque económico, por lo tanto, hacer una pandemia o como dije, una crisis de tipo sanitaria, evidentemente tiene otra connotación, o sea, no podemos compararla con la crisis del 2008, esa fue eminentemente financiera, donde nadie estaba enfermo, la gente seguía en su vida, por lo tanto, los valores estaban intactos nada más. A lo más hacíamos juicio con respecto al comportamiento poco ético que hubo en aquellos momentos, pero hoy día la pandemia y la crisis es sanitaria, por lo tanto, al estar obligado a encerrar, te hace estar encerrado, te hace revivir o revisitar ciertos aspectos valóricos, personales, morales, éticos, que evidentemente tú empiezas a cuestionar o a revitalizar. Entonces está valorando, como menciono, algunas de las cosas que aquí están y que vale la pena ir considerando para el retorno. Por otro lado, también hay impacto en la modalidad de trabajo. Aquí también me voy a referir un poco a la realidad chilena. Claro, hoy día partimos en las oficinas, en las salas de clase, en los consultorios, en los boliches de barrio, en las ferias. Después nos dijeron, oiga, ¿sabe qué? Vuelva a su casa y me encontré con un computador y papá, mamá trabajando y niños en el colegio. Entonces, todo eso también alteró la forma en la cual nos estamos relacionando y a la medida que ha ido avanzando el tiempo, claro, se han incorporado nuevas formas, se han incorporado protocolos, se han incorporado formas de liderar, positiva o negativa, eso cada caso lo ve por particular, pero aún así, sí o sí hay cosas que llegaron para quedarse y sí o sí hay cosas que hay que considerar en el futuro como modelos híbridos, modelos de teletrabajo puro. Hablemos ya que Itaú se declaró como banco de teletrabajo a nivel mundial, o sea, imagínate, va a ser una cosa espectacular en cambio en la forma de relacionarse y de generar valor vía trabajo. Ahora, en Chile, como dice ahí, números que no dejan de ser interesantes, o sea, vamos a ir por los mayores, 40% de las empresas no han establecido protocolos para el retorno. O sea, es fuerte, o sea, del total de las compañías que hay en Chile, el 40% no sabe cómo volver. Entonces, todos quieren retornar, pero no tengo idea de cómo hacerlo, cuáles van a ser mis protocolos sanitarios, cómo van a ser el sistema de turno, cómo va a ser las protecciones que voy a tener. No tienen idea de nada. ¿No? O sea, esos son números duros de alguna encuesta y son tremendamente poderosos porque en el fondo estamos hablando de casi la mitad de las empresas chilenas. Y si ese 40% pertenece al mundo pyme, ya que es gran parte del motor de la economía, más bien del empleo, evidentemente también estamos en un grave problema para el equilibrio económico, para estimular la economía.
Con respecto a la modalidad de trabajo, 40-60% de los trabajadores quiere mantener el teletrabajo. O sea, vuelta a lo básico. Hay gente que ya se adecuó, obviamente hay gente que les favorece y otras no, y hay gente que fue aprendiendo y encontraron que le era más cómodo estar en pijama, ¿verdad? Y tranquilamente resolver todos los problemas de la compañía. ¿Por qué? Porque hay RP, hay teléfono, hay videoconferencias, en fin. ¿Ya? Y no es necesario y también se aprendió que no es necesario estar presente para solucionar las cosas. Entonces ya tenemos que hay un 40-60% del trabajador chileno que quiere mantener el teletrabajo, ya sea en forma íntegra como en forma mixta. Pero lamentablemente, un estudio con respecto a la ley del teletrabajo dice que el 70% de las empresas no está preparada para eso. Entonces, ya hay una disociación en términos de lo que realmente el trabajador quiere aprovechar con virtud de las garantías que hoy día se dan, y lo otro es con respecto a la preparación que la compañía tiene que facilitar las cosas, tiene que estar preocupada también de los riesgos laborales que ocurren en las casas, tiene que facilitar el tema de la instrumentación, equipos, y velar por otros aspectos en el fondo para que también el trabajador haga bien su trabajo desde su casa. Entonces, esto que estamos conversando, también hay que entenderlo, o sea, llegó para quedarse, ya no es un tema que sea como que lindo hacia uno de trabajo, ¡oye, qué rico trabajar desde la casa! 5 años atrás dicen, sí, pues podríamos hacerlo, si yo acá pierdo tiempo, más reuniones, fome, en fin. Pero hoy día, ¿qué es? La gente está valorando, claro, está criticando otras cosas, que trabaja más tarde, que los fines de semana hay reuniones, que los supervisores están más, o los jefaturas están mucho más estrictos que antes. Claro, pero un tema también, no solo porque también han habido formas de liderazgo, formas de relación que han ido cambiando y que necesariamente tienen que cambiar, porque ya no es lo mismo, los contextos económicos no es lo mismo, la forma en la cual, insisto, estoy formando equipos virtuales y desarrollando equipos virtuales, y llegando a metas también. O sea, hay un montón de cosas que hay que considerar en este contexto, y también hay que entender también que la tolerancia a esta altura es chiquitita, cada vez es menor. Entonces, evidentemente también estamos obligados a desarrollar otro tipo de competencia en esta forma de dirigir, en esta forma de tomar decisiones, en esta forma de trabajar. Cositas que vamos a ir explicando un poquito más adelante, pero acá podemos ver precisamente a grandes rasgos, digamos, los grandes cambios que hoy día el COVID nos ha dejado, que son grandes lecciones, pero también son grandes hallazgos y oportunidades. Entonces, no todo, digamos, desde la perspectiva, a lo mejor desde la vivencia, que puede ser incómodo, no todo realmente es malo con respecto a un bienestar futuro. O sea, va mucho de esto con respecto al bienestar. Va muy relacionado, y ahí lo vamos a ir, como digo, conversando. ¿Cuáles son los desafíos organizacionales que todo esto nos presenta? Porque en el fondo lo que hemos mostrado ahora ha sido ya la realidad rápidamente, los golpes que nos ha dejado, así que estamos medio moreteados con respecto al COVID, pero está claro, o sea, nos mostraron una realidad que, como dice ahí, la sabíamos y no actuamos, o bien simplemente no la sabíamos, eso también está. O sea, hay vulnerabilidad en la cadena logística, hay vulnerabilidad en la cadena de pagos, hay vulnerabilidades en los estilos de dirección, hay vulnerabilidades en las investigaciones de mercado, han habido vulnerabilidades en las relaciones con los clientes, han habido vulnerabilidades en las competencias de los trabajadores de pasar de presencial a telemercado, telemarketing. O sea, imagínate, han habido un montón de cosas que antes se soslayaban por el hecho de, después lo arreglo, una reunión aquí, una reunión allá, pero este encierro dijo, lo brotó. Por lo tanto, hay varias fisuras que aún, diría yo que algunas sí lo han solucionado, pero otras no, sus procesos internos, los riesgos, nadie los vio. Mira, a modo curioso de riesgo, hace poco hablaba con unos empresarios, me decían, bueno, y ahora que viene que estamos en el paro camionero, compadre, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces la pregunta a eso, pero si estos tipos lo vienen anunciando hace meses, pues la pregunta no es qué es lo que hay que hacer, sino por qué no se preocuparon antes. Entonces ahí vemos lo que les decía, o sea, hay cosas que se sabían y no se tomaron en cuenta, o otras cosas que simplemente pasaron por tu lado y tú no los viste. Entonces hoy día hay que entender que las vulnerabilidades están por todos lados, el riesgo está por todos lados. Y esto tiene que ser, esta crisis, digamos, tiene que ser una tremenda lección de empezar a analizar no solo las continuidades del negocio, sino también los diferentes escenarios que una sana continuidad nos puede ir revelando.
Entonces, no todo es perfecto ni todo es sano. Lo que pasa es que, claro, encerrado en nuestras organizaciones, 400 personas, 200 personas, los que sea, y con unas rentabilidades bastante interesantes, se oculta todo. Además de los poderes internos y cositas que toda organización social sufre. Entonces, nos hemos ido encontrando con pequeños detalles que son bastante complicados de soslayar. O sea, uno, como está leído ahí, las peleas internas, los hilos funcionales, lo que hacen que todas las decisiones sean torpes, las burocracias, los excesos de control, de hecho, el mal equilibrio en temas de control resultados. Entonces, los egos, las luchas de poder, las islas de poder, que también se denomina. Entonces, todo eso brotó más fuerte que antes y que todo el mundo lo habla. O sea, uno iba a los workshops o trabajaba con sus clientes y todos hablan de que el poder, que el sí, lo que... Pero hagan algo. Y ahora brotó con más fuerza y hoy día con las tecnologías, claro, se están aplanando y ha habido toda una reconversión en la forma de dirigir. Por otro lado, nos hemos encontrado con fuertes barreras con aguas afuera de nuestra cadena de valor, o sea, las relaciones con los clientes, las relaciones con los proveedores, las relaciones con nuestros prestadores de servicio, y por lo tanto nos ha obligado a ser un poquito más humildes, a renegociar contratos, a renegociar SLA con respecto a los clientes, a co-crear, a tratar de hacer una mayor calidad de insight, porque además estamos en una época en la cual todo es incertidumbre, entonces las conductas de nosotros como consumidores van cambiando de la noche a la mañana. ¿Ah? Y encima, como siempre, estamos con esa onda del temor, de la ansiedad, y qué es lo que va a decir la autoridad sanitaria, qué comuna entra, qué comuna sale, ahora para el 18 todos para la casa, cuando antes nos dijeron no hagamos las tremendas fiestas. Por lo tanto, esas barreras de tratar de entender lo que en sí la cadena de suministro, la cadena de valor propiamente tal, debiese tener en consideraciones para fluir, hoy día se están haciendo más difícil porque también hay un juego de sálvese quien pueda vos. ¿Ah? Entonces, evidentemente se van generando no estas luchas internas que hemos mencionado acá, sino también unas luchas a lo largo de la cadena completa. Por otro lado, nos hemos encontrado que sí o sí las organizaciones son dinosaurios. Claro, hay algunas bien apalancadas por la tecnología, con sistemas de trabajo bastante democráticos, liderazgos compartidos, etcétera. Pero promedio te has dado cuenta que tú diriges elefantes muy pesados, tomar decisiones es muy lento. El tema del comercio electrónico para muchas compañías hace meses atrás ni siquiera, o sea, hasta el día de hoy yo me encuentro con compañías que venden cientos de miles de millones de dólares al año y no tienen sistemas tecnológicos que se conecten ni siquiera entre ellos, como también con sus clientes. Entonces, te das cuenta que al final los focos iban por otro lado cuando las tendencias iban por un camino completamente alejado, pero esta pandemia nos dijo, hey, ¿saben qué? La micro va para allá, pues, amigo mío. ¿Quién iba a decir que los colegios iban a tener que montar plataformas tecnológicas completas para educar a 500 muchachos, 1000 muchachos? Las universidades, viejo, todavía son elefantes blancos. ¿Ya? O sea, están pensando en cómo volver. El tema está que también, eso también sigue siendo incierto. Hay experimentos de retorno, pero tienen que tener protocolos bien armaditos, bien preocupados, porque una cosa es que yo tenga las planchas en la sala y la otra que después a los muchachos en los baños y en el café, bueno, se me junten todos. Por lo tanto, vuelve a foja cero todo el trabajo que se hizo. Entonces, sí o sí estás en un mundo que va avanzando muy rápido, pero en el cual tú eres literalmente, dinosaurio en esta época. Entonces, eso también hay que contentarlo. Y por otro lado, que las compañías han sido incapaces de unir oferta con demanda, y eso se ha visto justamente en los gastos, en las inversiones o malas inversiones en capital de trabajo, como también en el tema de la gestión de la liquidez. Eso está, pero puta, hasta hoy día ha sido un dolor de cabeza. Hay cosa de revisar, digamos, varios números, o conversa uno también con sus clientes, como el tema de los inventarios, el tema de las inversiones, como el tema de la recuperación del dinero invertido, ya, o de las cuentas por cobrar, en el fondo, han sido un panorama en el cual sí, hay comercio, pero no hemos sido capaces de realmente una integración mayor entre la oferta y la demanda, y eso ha afectado completamente hoy día los desempeños de los negocios propiamente tal. Entonces, hay muchas renegociaciones bancarias, hay mucha
intentando limpiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las carteras de clientes, como también con las carteras o los portafolios de productos. Hay una reconversión en los portafolios de productos, entonces hay una incertidumbre total en cuanto a eso, pero mostró precisamente que estábamos dejándonos llevar por la inercia, y eso no ha sido sano, especialmente hoy día. Sobre la misma marcha y entendiendo esto, claro, tenemos que ir viendo que hoy día la pandemia y lo que va movilizando hacia la nueva normalidad, y aquí en estos próximos 5 minutos, uno, los cambios en la demanda, en las conductas, como les mencionaba, los portafolios están cambiando. ¿Quién iba a creer que de comprar 2 kilos de harina al mes en una casa o en mi casa, yo estoy comprando sacos de 20 kilos y lo venden en los supermercados? Cuando de repente esos sacos de 20 kilos tú tenés que ir a un mayorista, pero hoy día un supermercado te vende grandes paquetes por volumen. ¿Por qué? Porque ya estáis cambiando, nuevamente volvemos a lo básico, cambiamos el hábito, y como está esa sensación de qué va a pasar, me abastezco inmediatamente, por lo tanto compro por volumen. Entonces, evidentemente hay cambios en la demanda. Piensen que ya nadie está, o muy poco están gastando en temas de entretenimiento tradicional, y están viéndose a las casas, están pintando, están recortando. O sea, hay un montón de cosas que sí o sí van a afectar esta cadena de abastecimiento. La fuerza del trabajo ha sido alterada completamente, la mandamos para la casa. Después ahora estamos con turnos, por lo tanto, trabajo que hacía en un turno de 8 horas, hoy día lo tengo que hacer en 2 turnos de 8 precisamente, pero con la mitad de la dotación. O sea, uno habla en el fondo que cada turno tiene que ser un 60% menos de personas para mantener la parte de salud. El tema es cómo yo trabajo la productividad con un 50-60% menos de dotación a nivel de producción. Bueno, cambio en la resiliencia, o sea, hoy día tiene que ser mucho más resiliente, o sea, reaccionar rápidamente y actuar rápidamente. Porque precisamente hoy día está todo en virtud de velocidad, la incertidumbre hace que todo cambie, hace que todo cambie, hace que todo cambie, y cada vez que aparece algo, o bien, o se estimula, y por lo tanto tienes que entrar a actuar rápidamente, o bien se retrocede, y tú tienes que ser capaz de reaccionar rápidamente. Por otro lado, está toda esta incertidumbre regulatoria a nivel global, no solo a nivel nacional, sino, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, en Chile estamos con todo el tema de la Carta Magna, pero también está todos los temas de los tratados internacionales, los temas del trabajo, los temas de los fomentos a las pequeñas empresas, y así sucesivamente un montón de políticas públicas que aún así los países, si bien pueden tener una noción, no saben en qué va a terminar ni cuándo van a ocurrir. Y la última fuerza, en el fondo, que hace que todo esto se mueva es justamente cómo el virus evoluciona. No se sabe nada todavía, hay una literatura científica muy, muy fuerte en ese sentido, pero habla de algo, después lo retrocede, después dice que es bueno, que no es bueno, que los niños de 8 años no pueden ocupar máscara, que sí se puede salir a correr con la mascarilla, otros dicen que no. Entonces, todavía hay un montón de cosas desde el punto de vista científico y del bichito este que está complicando para tomar después decisiones, y eso genera más incertidumbre. Por otro lado, ya casi cerrando, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos en 3 prioridades estratégicas hoy día, en el fondo. O sea, uno es la velocidad o esa capacidad de ser resiliente, sí o sí. O sea, mientras más lentos somos, más nos vamos quedando atrás. Por lo tanto, hay que ir actuando rápidamente, en virtud, obviamente, de las capacidades, de los recursos, pero tenemos que ir a actuar en velocidad porque este efecto de incertidumbre hace que también los mercados reaccionen antes que nosotros, porque ven cosas que las organizaciones no ven. Siempre las organizaciones como que van más lento que el mercado, eso es así. Y eso va en virtud de la toma de decisiones, por lo tanto, más torpes somos, por lo tanto tenemos que actuar. En segundo lugar, la productividad. Pensemos que vamos a trabajar con menos. En los casos que tengamos elementos fabriles o elementos de distribución o almacenaje, o tengamos elementos de venta, contacto, evidentemente vamos a trabajar con menos en cada turno, con menos personas, con menos recursos, o bien gran parte va a estar desde sus casas. Por lo tanto, también desde las casas tengo que saber aumentar la productividad laboral. Entonces va a ser un temón. Y obviamente en tercer lugar, hoy día, es el costo. Pero el costo cambió de posición, por lo tanto hoy día el costo no es relevante. Pensemos que por muchos años dijimos ahorrar, así que vámonos a China, vámonos para allá, vámonos por otro lado, produzcamos acá, produzcamos allá, compremos más barato. Hoy día ese no es el tema. O sea, hoy día el tema de costo es el costo eficiente nomás. Pero no apunta al hecho de lograr margen. No, porque evidentemente tengo que mantener una continuidad operativa, y que no necesariamente para tener una excelencia en la posición de costo la voy a tener en otro afuera. Por lo tanto, a lo mejor voy a estar obligado a ocupar recursos propios.
para poder soslayar y mantener un negocio a flote, y eso me va a incrementar. Entonces, el tema de los costos ya no va a ser su prioridad, pero no significa que no se esté mirando. Ojo, son dos cosas absolutamente distintas. Entonces, hoy día el fuerte va por el tema de ser resiliente y rápido y ágil en cierta manera, y lograr una mayor productividad con costos controlados. Ese es más o menos de partida lo que hay que centrarse estratégicamente para luego tener una estrategia sencilla para efectos de un retorno efectivo. O sea, primero, como menciono ahí, o sea, hay que considerar que diferentes lugares de trabajo van a haber diferentes riesgos, por lo tanto, diferentes estrategias. No es lo mismo trabajar desde la casa que trabajar en la oficina, y no es lo mismo trabajar en el sector bancario que en el sector de la alimentación, no es lo mismo el retail de repuestos que el retail alimenticio. O sea, fijarse bien dónde estoy ubicado, ¿ya? Porque cada punto va a tener más o menos contacto con gente, más o menos contacto con tecnología, más o menos contacto con el par. Por lo tanto, eso también nos va a obligar a que, primero, buscar formas interesantes de trabajar, delegar más, mejorar el liderazgo, ver sistemas híbridos o ver sistemas puros vía telemática, o necesariamente también físico. Entonces, buscar cómo va a ser la manera en la cual va a ser óptima trabajar, cosas de aumentar la productividad y mantener también a un equipo de gente motivado, comprometido, porque en el fondo a la larga una organización la tiran todos. Pero fundamentalmente va con el tema también de la supervisión, como les mencionaba, clarificar los modelos de negocio, o sea, cuál va a ser hoy día las nuevas propuestas ante todo lo que hemos hablado. Segundo, revisar completamente los procesos, o sea, hoy día las organizaciones tienen que adelgazarse, tienen que ser más planistas, apalancarse por tecnología. Nuevamente, el tema de los liderazgos y la supervisión son críticos. El tema de tecnologizar procesos es crítico. Por lo tanto, tengo que saber eliminar el silo funcional y tengo que saber eliminar la burocracia. O sea, hoy día el sueño de Hammer, el sueño del proceso, prácticamente si no se hace realidad es por factores humanos más que por sapiencia o tecnología. Y un factor importante es el nuevo talento. Hoy día yo necesito nuevo talento. Hace unos años, yo me acuerdo cuando hacía charlas de 4.0, industria 4.0, les decía, hay que transformar el trabajo porque la gente ya no va a hacer la pega, sino la va a hacer una máquina, por lo tanto fomente el pensamiento analítico, el pensamiento de desarrollo de software, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día con mayor razón hay que potenciar el talento porque hay una reconversión en la manera de trabajar sí o sí. Gente que trabajaba en el mesón vendiendo, hoy día vende por teléfono. Los médicos, las enfermeras que atendían físicamente, hoy día atienden por telemedicina. ¿Te das cuenta? O sea, los grupos, las reuniones virtuales, el seguimiento de metas que se hace por pantalla, por teléfono, por WhatsApp, por cualquier medio de comunicación, requiere nuevas competencias. No es lo mismo tener una hora de reunión en una sala que una hora de reunión virtual. Aunque el concepto de reunión sea el mismo, pero el concepto eficiencia, el concepto carga cognitiva, el concepto mensaje, el concepto comunicación es absolutamente crítico, absolutamente crítico. Gran parte de la comunicación no verbal se pierde por estos medios, cuando la comunicación no verbal pasa a ser el elemento más importante de la comunicación en casi todos los casos. Entonces, tengo que potenciar el talento, tengo que reentrenarlo, tengo que darle nuevas habilidades y tengo que darle más visión estratégica y autonomía. Autonomía. Ese aspecto clave. Aspecto clave. O sea, el tipo en su casa tiene que ser capaz de tomar decisiones, no esperar a que a las 11 de la noche yo le diga qué hacer. No, solución, solución, solución. Y eso es entregar confianza y liderar de otra manera. Y por último, tenemos muy claro, el retorno será digital. Sí o sí, guste o no guste, gran parte del componente del retorno será vía tecnología de la información, vía digitalización de los procesos, vía automatización, vía inteligencia artificial, vía canales remotos. Sí o sí. Lo que obliga nuevamente a repensar la organización, a rediseñar los procesos, ya, cosa que realmente el fuerte digital converse con el poco o componente físico que pueda quedar. Porque va a quedar físico, sí, evidentemente. O sea, la última milla, la distribución para las casas. O sea, eso va a ocurrir. Nuevos servicios se van a reinventar. Por supuesto que nuevos servicios se van a reinventar.
pero hoy día todo va a ser digital, desde los WhatsApp, desde el teléfono directo hasta grandes plataformas. Entonces, hay que considerar a la tecnología sí o sí como nuestro gran aliado. O sea, 4.0 debiese ser realidad para la mayoría de las industrias, por lo menos en el mundo y en nuestro país. O sea, repensar en ese sentido. Y finalmente, y aquí ya cierro esta pequeña reflexión en el fondo, eh, decir y dejar en claro algunas cosas que son más que evidentes, pero para poder volver tranquilo, o sea, tener en cuenta que la incertidumbre va a seguir, el COVID va a evolucionar, está evolucionando diario, cada vez sale nueva información, mientras no se estabilice el cómo este bichito opera, cómo va mutando, cómo se va transformando, cuáles son los genomas que lo componen para tener una vacuna que nos dé certidumbre que vamos a tener un control sobre las infecciones actuales y futuras. Esto vamos a seguir con este juego de lentamente, protecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso hay que tenerlo clarísimo. O sea, mientras no aparezca la famosa vacuna y sea exitosa, vamos a tener una evolución del COVID que siempre va a ir generando incertidumbre. Ahora también es importante el aprendizaje organizacional, porque también como se habló para la crisis del 97, como se habló para la crisis del 2002, 2004, para que se habló igual que la crisis del 2008, que los mensajes eran, ahora vienen más crisis, van a ser más fuertes y más seguidas, tenemos que darnos cuenta, pero el ser humano siempre tropieza con la misma piedra, ahora es el momento justamente de tomar consideración al valor de los riesgos. Yo me acuerdo que también para el año 2011 apareció una gran literatura del riesgo después de las caídas de las Torres Gemelas, riesgo operacional, más que riesgo financiero, porque más o menos la especialidad de uno, tema de suministro, abastecimiento, decisiones, dirección estratégica. Entonces, y no hemos aprendido, po. Estamos desde el 2000 y tanto de la caída de las Torres, ¿verdad? A principios del 2000 hasta hoy día, 20 años, y todavía no lo entendemos. O sea, hoy día es el momento de realmente aprender las grandes lecciones que nos ha dejado esto en cuanto a la forma en la cual nos relacionamos, la forma en la cual dirigimos las empresas. Evidentemente va a haber una reinvención completa del sistema económico global, el nuevo orden mundial, como le llaman hoy día. Ajá. Pero sí o sí tenemos que aprender, porque más allá de esto, va a ocurrir de nuevo. O sea, sí o sí va a ocurrir de nuevo. ¿No? Y hoy día, como dice, las empresas tenemos que repensar en el diseño, el desarrollo y el cambio organizacional. Cosas que nadie toma, o muy pocos toman en cuenta el tema del desarrollo y el cambio. Se habla mucho, pero al final ejecuta y haga y nadie hace las transiciones, nadie desarrolla las organizaciones, o muy pocos, estoy generalizando. Pero el tema es cómo nuestras futuras operaciones responden de manera ágil, alineadas con la demanda, no alineadas tanto con lo que quieran los directivos, lo que no significa que no se haga, pero a la larga el cliente es el que mueve el negocio. Si estamos hablando de organizaciones y estamos pensando cómo retornar efectivamente, con mayor razón tenemos que pensar en aquellos que nos mueven. Entonces hay que alinear eso, la oferta y la demanda, los sistemas de producción, los sistemas de dirección, los sistemas de control, los sistemas de riesgo, los sistemas financieros, todos los flujos de capital humano, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice, de manera de responder hoy día a los clientes y a los trabajadores, porque la responsabilidad social va a ser poderosísima. Inclusive yo extendería hasta las comunidades. ¿Por qué? Porque hoy día una organización es un foco de infección. Si nos tomamos hoy día, es un foco de infección. Entonces el retorno seguro tiene que preocuparse primero de que los clientes estén satisfechos, estén contentos y también tengan seguridad de que no se van a enfermar con lo que tú le estás enviando. Segundo, tus trabajadores en su casa o en los lugares, en Santiago Centro, como muchos han vuelto, también tienen que tener la seguridad que no van a llevarse el bichito para casa. ¿Ah? Y tercero, las comunidades también, pues tus vecinos, la gente de la oficina al lado, la gente del boliche al lado, si yo estoy en una localidad como Catemu, en la población del lado, o sea, también tengo que hacerme cargo de eso. Entonces, tengo que ir repensando no solo cómo voy a incorporar la tecnología al negocio, porque sí o sí va a ser un factor de salud y de economía simultáneo poderosísimo, pero también tengo que alinearme con hoy día las nuevas demandas sociales, las nuevas demandas de mercado, las nuevas demandas gubernamentales, las nuevas demandas también del trabajador mismo, que sí o sí están floreciendo, si ya no es un tema de que, digamos, van a venir, no, ya están. Entonces, evidentemente, los gobiernos, los directivos, las comunidades, la sociedad, las mismas personas y
toda bueno, en este caso también la comunidad educativa, porque en el fondo se están perfeccionando para ser agentes de cambio, y eso va a ser sumamente relevante para el retorno. Así que bueno, yo quería compartir eso rápidamente, precisamente en 45 minutos, según mi relojito. Así que, bueno, agradezco un poquito el hecho de que aquí me hayan escuchado. Así que, profesor, os cedo la batuta. Muy bien, profesor. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación en este webinar Pensando en el Retorno y sus implicaciones para las organizaciones. Bueno, yo creo que hay tips y señales muy importantes de la exposición tan notable que tú has realizado, Álvaro, porque fíjate que quería compartir contigo la siguiente reflexión a la hora que tú estabas compartiendo el conocimiento. Primero, hoy día estos cambios organizacionales que son tremendamente importantes, y tú lo has manifestado y lo has dicho con mucha fuerza, porque fíjate que hay mucha teoría con respecto a esto, pero la señal de cambio se ve muy poco en el mundo real. Y por lo tanto yo creo que hoy día es el escenario ideal, que no lo pedimos, no lo llamamos, llegó para quedarse. Eso que nosotros en finanzas hablamos de los famosos riesgos sistemáticos, que son situaciones que se dan, ¿cierto? Y no tenemos ninguna posibilidad de tomar decisión. Llegó para quedarse. Pero en esa línea te quería preguntar, estimado Álvaro, ¿cómo las empresas crees tú? Porque uno piensa siempre en grandes empresas, pero también tenemos un número importante, el 65-70% de la masa trabajadora, ¿cierto? Laboral, está en las pymes, donde a lo mejor los recursos financieros no son tan importantes. Pero mi pregunta que te quiero hacer a lo mejor hoy día no es tan solo mirar en recursos, sino que también en algo muy importante que es la autonomía de organizar de mejor manera las empresas para que de tal manera, ¿cierto?, se puedan reestructurar internamente. Y a lo mejor más que un tema de costo que puede estar ahí incorporado, hay una cosa también de orden, de organizar una nueva empresa, pensando en un nuevo futuro. No sé qué te parece a ti. Mira, voy a tomar tres cosas que tú mencionaste, porque yo creo que son sumamente relevantes para el contexto. Mira, voy a partir un poco, antes de responder la parte final, que es lo que el tema de la reorganización de la compañía o de cualquier empresa, ya el tema del cambio. Porque como tú mencionas, claro, hay literatura, mucha, hay journals, sí, pero el tema del cambio también ha sido un eslogan muy fuerte, o sea, gestión del cambio, gestión del cambio, gestión del cambio, gestión del cambio. El cuento que personalmente yo he visto ahí, uno, que el tema del cambio o se aprende en el camino o no se aprende. ¿A qué voy yo? Si tú revisas, y te voy a poner solamente una espada en la pared nomás, amigo mío, sin ánimo de nada, pero si tú revisas hoy día gran parte de las escuelas de formación de líderes, escuelas de pregrado, posgrado, instituto, curso, dime tú si hay alguien ahí dentro de sus mallas curriculares que tengan una formalidad con respecto a la gestión del cambio. No Son muy está. poquitas, muy escasos, no está, No muy existe, o poquitos sea, no lugares. existe. O sea, tú no ves una caja que diga gestión del cambio. Punto uno. Y segundo, si está dentro de un curso de desarrollo organizacional o algo muy breve en recursos humanos. Para de contar. Está en el mundo de la psicología, correcto, porque el cambio es un tema psicológico, ¿cachai? Es un tema de adaptar a las personas a un nuevo entorno. Por lo tanto, esto de nueva normalidad también es como trivial, ¿cachai? ¿O no? O sea, si yo hago una reingeniería de proceso, estoy generando una nueva normalidad. El asunto está que también los líderes, ¿verdad?, están tan enfocados en el resultado que se olvidan de los procesos transicionales. Entonces, por eso es que muchas veces el tema de la gestión del cambio no se hace real. Entonces, ¿y por qué causan los rechazos? ¿Y por qué la gente se enoja? ¿Y por qué la gente pelea? Y después dice, a mí no me lo dijeron, oye, nadie me avisó de la reunión, ¿y por qué tengo que participar del proyecto? Y esas preguntas que son sanas responden a, ¿te hiciste cargo del cambio o no te hiciste cargo del cambio? Eso va por uno, ¿ya? Y sobre eso mismo, claro, el hecho de que, como dices tú, llegaron muchas cosas para quedarse, y como decía Heráclito, el cambio es lo único permanente en la vida, ¿sí? Entonces, tengo que tomarlo en cuenta desde siempre y desde el origen de la empresa. Lo que pasa es que también, como somos muy ingenieritos,
¡pum!, vamos replicando no solo lo que nos enseñaron los profes, sino también vamos replicando lo que hemos vivido en las otras organizaciones. Y eso es natural, ¿cachai? O sea, cuando tú después pasas a líder, tratas de tomar lo mejor de lo que te enseñaron en la vida. Y si te dijeron, una estructura organizacional tiene un gerente, un directivo y un directivo, tú haces lo mismo. Entonces, vas replicando cosas y hoy día que estés en un mundo flexible, en un mundo tecnológico, en un mundo en el cual todos quieren participar y quieren opinar, donde tienes una sociedad que tiene 2 millones de profesionales en la universidad, no está ahí en los años 80, 90. O sea, hoy día tú puedes conversar con un profesional, mira, catalógalo como quieras, pero por lo menos te va a entender. ¿Sabes? Y por lo tanto tú puedes aportarle mucho al origen de la compañía haciendo cosas que todos se sientan satisfechos y la sientan como parte de ella. Entonces, tú puedes, como dices, tú dijiste, organizar desde nada y gestionar los cambios tranquilamente, pero el tema es que implica tiempo, implica recursos, implica también entender que las personas aprendemos de manera distinta. Si eso tú lo tienes sumamente claro, los cambios vuelan y por lo tanto tu respuesta queda, pero 100%, o sea, tu pregunta queda 100% respondida de que tú puedes nacer con organizaciones ágiles. Si no, ¿por qué Google es Google, 3M es 3M? ¿Por qué Facebook es Facebook, Netflix es Netflix? Porque nacieron bajo esa concepción. No solo porque están apalancados por tecnología, sino porque los líderes, que generalmente son jóvenes, ¿verdad? El Page, bueno, el Zuckerberg y otros, soñaron justamente como tú estás planteando la pregunta. O sea, se puede. Salieron del contexto estructural. Y hoy día necesita flexibilidad. Perfecto. Así que, no, buena, Bien, muy buena. Así que yo creo eso. bien. Bien, vamos a abrir un poquito la conversación para que nuestros estudiantes Sí, puedan formular alguna pregunta. También la pueden enviar a través del chat, ¿cierto? Aquí estamos atentos. Así es que si alguien quiere preguntarle al profesor Albornoz, muy bienvenido es, puede levantar su manito o sí, por también favor. puede, ¿cierto? Su micrófono. Mira, aquí Álvaro tenemos varios alumnos que son de la carrera de contador auditor, ¿ya? Y nuestros estudiantes siempre lo estamos formando, ¿cierto?, con la mirada de futuro, ¿ya? Sí, Y sí, hoy día, sí. evidentemente, para la carrera contador auditor hay cambios que son tremendamente importantes. Y uno de nuestras líneas potentes en la malla curricular está asociado a lo que es la línea de sistema de información. Sí, Y por lo correcto. tanto, tú nombrabas algo muy importante, ¿cierto? ¿Cómo nuestros estudiantes, con toda tu experiencia, hoy día que estamos hablando ya de una era digital 4.0, ¿cierto? Que en algún minuto ya se decía que vamos para la digitalización, pero hoy día esto avanzó rápidamente, ¿ah? Y obviamente que tenemos que subirnos en este carro. Por lo tanto, ¿qué mensaje le darías tú a nuestros estudiantes que tienen esta línea y que además hoy día estamos hablando de estos chiquillos que obviamente se manejan con todas las líneas tecnológicas y forma parte de su ADN, como decimos nosotros desde el punto de vista de la auditoría? Sí, Me por gustaría que supuesto. le dijeras algo con tu experiencia, Álvaro. Mira, mira, voy a partir con una anécdota chiquitita nomás, ya que hablaste de 4.0 y para que vean lo relevante que es. ¿Ya? O sea, todos estos temas como están. Mira, yo hace unos meses atrás me tocó dar una conferencia, también, mira, virtual, porque fue el seminario virtual, eh, a un foro logístico en Bolivia. Y fíjate que era el tercer año, fíjate, en tercer año, 2020, 2019 y 2018, que me había tocado, bueno, en Bolivia, Ecuador, Colombia y otros países, qué sé yo, hablar de Industria 4.0. Y fíjate que, y aquí dejo abierta la pregunta, o sea, van 3 años que llevo hablando del mismo tema. O sea, ahí tú te das cuenta que la cosa no evoluciona. O sea, para que te digan, Álvaro, por favor, podéis venir a hablar de 4.0, o a cualquier profesor o cualquier académico o cualquier conferencista que le digan 3 veces que repita, obviamente actualizado, el mismo tema. Es decir, a ver, aquí primero que algo anda mal. O sea, para mí es, o sea, entendiendo que el concepto o las ideas son de 10 años atrás. Ojo con eso. Eso es anecdotario nada más a la observación tuya, Guillermo. Ahora, con respecto al tema de auditoría o a la profesión del auditor, mira, fíjate que yo he tenido como ejecutivo y también hoy día que le hago consultoría, ayuda a una auditoría, una excelente relación con aquellos profesionales, porque en el fondo hay que cambiar la mentalidad en términos de que el mundo de la auditoría es un partner tuyo, no un enemigo tuyo.
O sea, yo creo que por ahí es una muy buena manera de que el profesional de la auditoría gestione cambio, entendiendo y reeducando a la organización, partiendo por eso. O sea, si el auditor, con todo lo que comprende, la rigidez, la rigurosidad, sus planes de trabajo, sus muestreos aleatorios y todas esas cosas, pero hace que uno se sienta cómodo, porque la auditoría no es mala, sino te está diciendo, oye, amigo mío, aquí tú tienes algo que tienes que mejorar. Y van humildemente bajo esa postura, yo te aseguro que logran cambios tremendos. Porque generalmente años atrás era como, ahí viene la policía, ahí viene la policía, ahí viene no conformidad, no conformidad, no conformidad, está todo malo, hágalo de nuevo, ¿cachai, no? Entonces, era tremendo. Por lo tanto, yo diría que ese es uno, va a ser tremendamente valioso desde el punto de vista de lo que hablamos antes, del rediseño, del mejoramiento de las compañías, que se presente bien como partner. Ojalá que no se vea como el enemigo, sino que realmente un tipo que ojalá te llamen, por favor, revísame esto porque necesito saber cómo estoy. O sea, yo diría que Correcto. ahí y hay un tema de liderazgo tremendo que pueden asumir. Ahora, ¿por qué un liderazgo tremendo? Porque el tema de riesgos, el tema de comillas, no conformidades, el tema de comillas, reactualización de procesos, ¿cachai? La incorporación hacia los sistemas tecnológicos va a venir súper fuerte, va a venir súper fuerte. O sea, si hoy día Correcto. no aprendemos a ver el mundo del riesgo, ¿cachai? En nuestra operación, fundamentalmente yo hablo desde la operación, estamos perdidos porque la próxima pandemia nos va a encontrar igual. ¿Cachai? Entonces, Así es. insisto, hay un tremendo valor. Y con respecto al mundo de la información, ojalá también yo le diría, muchachos, capacítense mucho, conozcan. Mira, a lo mejor no es ser experto en capa 1, capa 2, capa 3 de las tecnologías, ¿cachai? ¿No? Sino que entender que sin información no es imposible hoy día las organizaciones tomar decisiones válidas. Por lo tanto, si pueden perfeccionarse, ahí quizás desde el punto de vista de afuera, desde el punto de vista de la analítica, o sea, desde la estadística general, de la toma de muestras, de qué hacer con los datos, para dónde van, y buscar patrones a través de los datos, le van a agregar valor tremendamente al análisis de riesgo, a la gestión de la auditoría y al mejoramiento continuo de las compañías. ¿Cachai? O sea, la Perfecto, auditoría perfecto, muy va bien. de la mano con la información, tiene que ir de la mano, es imposible no tener información. Perfecto. No, además que hoy día los pasos importantes de la auditoría es que es un proceso constructivo, contribuye en la empresa, ¿ya? Y eso es lo que la mirada de la auditoría moderna el día de hoy. Es que eso es, o sea, yo te digo, y se ve, o sea, no puedo hablar de porcentaje, pero yo diría que gran parte de las compañías todavía, inclusive las grandes, tienen a este grupo profesional como el enemigo, ¿no? Y eso no es sano, no es sano porque sabéis que te contribuyen mucho. Claro, hay todo un tema de carácter también, evidentemente un mundo directivo de marketing o de operaciones, manufactura, tiene una forma de ver el mundo que el mundo de la contabilidad, la auditoría, las finanzas son distintos, pero eso es cuestión también de cómo los profesionales se plantean y manejan las relaciones, o sea, eso es fundamental. Por Correcto. eso digo que, por eso he hablado mucho que hoy día el liderazgo nuevo es completamente distinto, tiene que ser comunicacional, tiene que ser de piel, tiene que ser de educar. O sea, la única forma Correcto. de lograr socios dentro de una organización es educando a la organización. Aunque demore un poquitito, pero yo soy amigo tuyo, yo soy amigo tuyo, yo vengo a ayudarte, yo vengo a ayudarte, esto lo sacamos juntos, yo no soy enemigo, o sea, y eso es gestionar el cambio, porque va sembrando Correcto. en vez de Claro, ir rompiendo. correcto. Ahí es importante el liderazgo, ¿ah? Yo creo que juega un rol Sí, fundamental. sí, No sé si hay alguna pregunta de nuestros estudiantes, de nuestros invitados que quieran formular al profesor Albornoz ya para ir terminando también nuestro webinar, ya que sin querer queriendo ya vamos a llevar casi 1 hora y media, por lo tanto ha sido bastante interesante la conversación. No sé si hay alguna preguntita, alguna consulta. bueno, ahí hay Pareciera hartos que tips. Sí, hay hartos hay tips harto que yo tiempo. creo Ahora, que fíjate, y para ir terminando y nuevamente agradecerte, estimado Álvarez, tu valioso tiempo y sobre todo tu valiosa colaboración, que yo sé que te encanta siempre cuando estás participando de esta actividad académica, especialmente cuando hay ideas que entregar a los chiquillos, los estudiantes que se están formando. Lo hemos conversado muchas veces tomando en un café, sí, ¿cierto? De esta mirada que tú tienes. Yo nuevamente, estimado, quiero agradecerte tu disposición.
agradecer tu tiempo, ya, de habernos colaborado a la carrera contador auditor, que es la que invita, digamos, en esta práctica, y también, Correcto. obviamente, a nuestro magíster en control y gestión de riesgo corporativo, que también avanza, digamos, en estas líneas para poder ir complementando la formación futura de los profesionales que están saliendo. Así que mandarte un abrazo gigante, Álvaro, Sí, agradecerte, a como te todos digo, ustedes la también. disposición. Así es que muchas gracias y también agradecer a todos Todos nuestros los que sí. participantes, así que a todos nuestros estudiantes, profesores que se han ido incorporando y algunos ya seguramente están con Por actividades tiempo. académicas, se han ido, claro, por tiempo. Así es que solamente agradecerte nuevamente y nos estamos viendo, pues. Así que en un futuro próximo. Sí, bueno, agradecer a ti por la invitación a la escuela, la cual le tengo, bueno, mucho cariño también. Y bueno, a los muchachos que están acá presentes, o profesores, profesionales que están acá presentes, así que no, bienvenidos. Les agradezco que se hayan quedado, espero que les haya servido. Ahí tratamos de ser lo más sintético posible y justamente entregar hoy día herramientas o tips más o menos modernitos en el fondo como para ir llevando por una línea de escenario toda esta cosa. Así que, no, bien. Y bueno, si sea la oportunidad de estar con los muchachos y salir de las dudas o vienen después, bienvenido, güey. Con mucho cariño. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Y bueno, estamos No, terminando Guillermo. entonces, agradecerle a todos. ¿Ah? Que estén muy bien. Muchas gracias por su Sí, participación. Así que gracias, Álvaro. Muchas un gracias. abrazo a Así todos. que No, a ti, estamos Guillermo. Muy concluyendo. amable. Gracias, Que gracias, estén muy muy amable. bien. Sí, igual Cuídense. usted. Un abrazo a Sí. todos. Chao, muchas gracias. Que Chao, estén muy bien. chao. Muy buenas Chao, tardes. muchas gracias. Y chau, chau.